grabar. Vale. Bueno, eh, les vamos a presentar. Ya se está grabando, ¿no? Sí. Perfecto, va. Les vamos a presentar nuestro proyecto, número 1. Y bueno, somos equipos Fanny y yo. Y bueno, Y inicias tú, Fanny. bueno, el día de hoy vamos a ver sobre los datos sobre COVID-19 y para empezar necesitamos descargar nuestra base de datos y va a ser por medio de Reader y aquí ya vemos que se instaló y ahora sí vamos a la primera parte, las instrucciones. Bueno, ahí aparecen los datos, la fecha, el continente, etcétera. Es lo mismo para en la primera parte que dice que determine la dimensión del conjunto de datos. Y está library, que es para pues, poder descargar cualquier conjunto de datos con dplyr, junto con dplyr. Y después vas a seleccionar, pues obviamente tu dato de COVID-19 y vas a poner glimpse y ya se ve pues todo el conjunto de datos como se vio anteriormente. Y ahí se ve. Y ahí dicen el número de columnas y también el número de filas arriba. Ajá. Las columnas son 14 y las filas, bueno, los rows son 10.903 los datos que hay. Y ahora sí, vamos abajo. El segundo dice determina los nombres de las columnas del conjunto de datos y que se almacene el resultado en una variable y que se despliegue el resultado. Y esto se va a usar por medio del dato call names y se va a visualizar de esta manera. Aquí ya vemos todos los datos que tiene el Excel, que son date, el continent name, si es positivo en COVID, si es negativo, las muertes, etcétera. Y ahora sí vamos para abajo. Luego dice qué estructura de datos representa la variable creada y para ver qué estructura de datos tiene, vamos a utilizar class y vemos que es un carácter. Y después en la número 3 requiere que se muestren las primeras 7 pilas y las últimas 7 pilas del conjunto de datos. Y para esto vamos a ocupar head para que se vean las primeras 7 filas y ahí se notan que es Asia, Norteamérica, Asia y otra África, y el otro para las últimas 7, que es tail. Y ahora sí vemos que está Europa, Asia, etcétera. Y ahora sí vamos para abajo. Y luego dice a qué nivel de detalle tenemos registros y qué representa cada fila de tu conjunto de datos. Y bueno, se tiene absolutamente toda la información de los países que fueron infectados junto con las fechas y las que son hospitalizadas y fallecidas. Y ahora sí, vamos a abajo nuevamente. Y ahora sí, mi compañera Wendy va a explicar la segunda parte. Perfecto. Bueno, para la segunda parte tenemos que se debe determinar el número de países presentes en un conjunto de datos y que nos apoyemos de la función de unique. Bueno, iniciamos con bien de la línea de código countries, que son los países, añadiendo la variable y la función de unique. Y bueno, entre paréntesis, poniendo nuestra base de datos. Y con el número 4 esto quiere, entre corchetes, el número 4 eso quiere decir que es la fila 4 la que nos muestra los países y al momento de imprimirlo, pues bueno, nos aparecen todos los países, todos los países que contienen nuestra base de datos. En el 1.1 nos menciona que qué estructura de datos representa la variable creada, entonces al momento eh, de ponerla utilizamos class y bueno, entre paréntesis countries,
que al correrla nos dice que es un carácter. En el número 2 dice, ahora que sabes cuántos países están presentes en tu conjunto de datos, determina qué país proporciona la mayor cantidad de información y registros en el conjunto de datos. Para eso colocamos en la línea de código, bueno, pues nuestra base de datos y luego los pipes, el count que nos sirve para hacer el conjunto de estos datos. Entonces, esta función toma el nombre de una o más columnas que contienen los grupos en los que estamos interesados. En los que estamos interesados, pues son los diferentes países y sus regiones. Y bueno, al colocar support y true, nos los va a arrojar de forma descendente. Y bueno, al momento de correrla, nos aparecen los países y bueno, los datos de manera descendente. Son más de 100 datos que se pueden visualizar. Más abajo, en el número 3, nos dice que tomemos el ejemplo de United States para entenderla y leer la información contenida en nuestro conjunto de datos. Y bueno, necesitamos aislar las filas que se necesitan y almacenar el resultado en una variable, despliega el resultado e indica la dimensión que tiene tu nuevo conjunto de datos. Para eso utilizamos la variable que nos pide, que es Estados Unidos, y bueno, con filter, la función de filter, filtramos estos datos. Entonces, bueno, colocamos nuevamente en nuestra base de datos el país y la región, y bueno, se utilizan estos signos, los cuales significan a diferencia de o en comparación con United States. Y bueno, al momento de imprimirlo, nos despliega todos estos datos, todos los datos. Y bueno, acá también nos despliega los datos, que son las fechas, el nombre de los continentes y su contracción. Y bueno, nos arroja las variables y en data frame. En el inciso B, nos menciona que tenemos que mostrar este nuevo conjunto de datos y comenta al respecto qué observas, a qué nivel de detalle teníamos registros y cuál fue la última fecha de registros. Interpreta todas las columnas presentes. En la línea de código colocamos estados, colocamos una variable y la función de select para seleccionarlos. Y bueno, entre paréntesis, Estados Unidos, la provincia y la fecha, que es lo que queremos saber. Y bueno, colocarla nuevamente abajo para poder correrla. Y bueno, al momento de correrla, podemos ver que nos arroja los datos de las provincias, de los estados y su fecha. Entonces, podemos interpretarla de esta forma. Y bueno, el último registro es del 22 de enero de 2020 y bueno, así nos aparecen todos los datos de todos. Recordemos que son alrededor de 100. Entonces, bueno. Y ahora en la tercera parte tenemos que aislando los datos que necesitamos y dando respuesta a la pregunta, que es nuestra pregunta central del top 10 de países con el mayor número de pruebas realizadas. ¿Qué países tienen la mayor proporción de muertes notificadas con respecto al número de pruebas que se realizaron? En las instrucciones nos menciona que el número 1 necesitamos seleccionar las filas y columnas que creas convenientes para dar respuesta a la pregunta y justifica por qué las elegiste. Nosotros colocamos en la línea de código COVID-19, que es de nuestra base de datos, las pipes, la función de select, y bueno, seleccionamos las variables de las muertes, los países en su región, y bueno, las personas que se realizaron alguna prueba. Al momento de correrla, nos aparecen los datos de las muertes, que en este caso, bueno, pues los primeros países que nos aparecen no tuvieron muertes, los países,
y bueno, las personas que se hicieron la prueba. Precisamente como no se hicieron la prueba, pues no hay muertes porque no, pues no se sabe. Como acá en Corea del Sur, Corea, dice que hubo 5 personas cinco personas que hicieron la prueba y no tuvieron aún así ninguna muerte. Y bueno, pues si cambiamos de, vamos avanzando un poquito más en la tabla, pues nos van apareciendo las personas que se hicieron la prueba, personas que hayan fallecido. Así sucesivamente, son 100. Y ah, bueno, pues para el segundo, extrajimos los países con la mayor proporción de muertes notificadas con respecto a las pruebas realizadas, almacenan el resultado en la variable del COVID top 3. Entonces, en la línea de código, una vez más, colocamos COVID top 3, colocamos la variable y la función de C, que bueno, esta nos permite hacer colocar vectores. Y bueno, colocamos eh, los países que observamos que tuvieron más muertes. Entonces está Estados Unidos, Italia y United Kingdom. Bueno, al momento de imprimirlo y correrlo, efectivamente nos aparece que están Estados Unidos, Italia y Reino Unido. Y para finalizar, pues nos está pidiendo que en dos variables contenga uno la pregunta y otro la respuesta del análisis. Y bueno, ponemos la pregunta, la variable y entre comillas ya nuestra respuesta. Y dice que se tomaron en cuenta las filtraciones que se realizaron por pruebas de COVID-19, donde nos dimos, después de checar por tanto tiempo, que Estados Unidos fue el que mayor número de casos tuvo y después siguió Italia y, no, y finalmente Reino Unido, dependiendo de los casos que vimos dentro del Excel. Y ahora para finalizar, se va a guardar en HTML. Se está guardando. Para esto se usó el programa de RStudio y la función de Markdown. Y bueno, ahora se puede observar que se guardó en HTML y bueno, aparece acá arriba proyecto 1, que es de Fanny y de Wendy, y la fecha en la que se está realizando todo esto. Y bueno, si podemos ver más hacia abajo, podemos observar las líneas de código que realizamos y bueno, pues la información recopilada. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Dame un momento, déjame ver cómo apago la grabación. Ok, vamos a detenerla